Morning Chickens, aquí estamos comentando este vídeo que os he grabado. Esta vez me he comprado un micro, a ver si suena la voz un poco menos cazallera, y además lo estoy grabando por la tarde, no lo estoy grabando por la mañana, o sea que ya no tengo excusa. Si me escucháis mal, pues ya no sé qué deciros. Bueno, básicamente, a ver que os explique. Espera, que ponga un poco esto un poco más grande, que si no, no lo veo. Vale, es un sketch de Moon Knight, uno de los personajes que a mí más me gusta. Me gustaría echarle mano, vamos. Y básicamente esta primera parte del vídeo la he puesto a cámara un poco rápida, pues porque esto de dibujar y entintar y tal, como que ya lo tenéis súper visto, porque es lo que hace todo el mundo. La segunda parte del vídeo, que es el acabado de la ilustración y la aplicación de las tramas, es a esta velocidad normal, para que podáis verlo más detalladamente, porque muchas veces me he metido yo a ver vídeos también como vosotros, de gente que cuelga sus procesos y está a cámara rápida y te vuelves loco, o sea, no te enteras de nada. Por eso me hacía gracia poner la segunda parte del vídeo, que realmente es la que es más interesante, en cámara normal para que podamos comentarlo. Y ya está. Bueno, el vídeo dura unos 40 minutos. Si veis que me callo es porque no voy a estar 40 minutos dándole a la sin hueso, también tendré que respirar. Pero vamos, que no me voy, que podéis seguir escuchando mi voz dulce de princesa. Aquí estoy entintando el traje del Moon Knight. No sé si habéis fijado hace un rato. Yo tengo básicamente una página escaneada en papel de todas las editoriales para las que trabajo. Hay una de Dynamite, otra de Marvel, otra de DC y tal. Y luego le añado dos o tres capas que las dejo ahí grabadas siempre. O sea, cuando yo voy a acceder a una página ya me salen dos capas en transparencia. Una con la distribución de 9 viñetas y la otra pues con una especie de diagonales. Si lo tiráis para atrás seguro que lo podéis ver, y creo además que lo podréis ver más adelante, donde básicamente están los puntos clave a la hora de componer una ilustración. Como sabéis, si no, pues podéis investigar en libros de fotografía y de pintura. Hay una serie de normas para que la ilustración y los puntos que diriges tú la mirada sean, eh, la ilustración tenga una composición mejor y sea más agradable a la vista. Y yo eso pues me como mucho la cabeza y le doy bastantes vueltas, y entonces me hice como una especie de plantilla con diagonales, y en función al tipo de ilustración que quiera hacer, pues luego escalo la imagen o localizo el foco de atención en esos puntos. Ya te digo, hay mil plantillas de composiciones diferentes. Si estudiáis un poco cualquier libro de pintura, o sobre todo lo que hago yo de fotografía o de cine, hay mil páginas web donde podéis ver fotogramas de películas y analizadas compositivamente. Ahora no sé si ya existe compositivamente, lo mismo le he metido una pata al diccionario y me he inventado un palabra. Pero bueno, básicamente es eso. Como veis, estoy entintando sobre el layout azul. Básicamente en esta ilustración solo uso este pincel, pero de un tiempo a esta parte siempre uso el mismo y rara vez cambio de pincel. Eh, a pesar de que trabaje en digital el día a día, intento hacer las cosas lo más físicamente posible, porque creo que eso repercute después. O sea, yo cuando grabo un vídeo y tal, y grabo el proceso, pues ya sé que muchos usáis atajos de teclado, como me dice David López, pues si aquí tienes un atajo para esto y tardas tiempo, tienes un atajo. Yo básicamente casi no uso el teclado. Aparte que si estuviera usando atajos de teclado no veríais las teclas que estoy tocando. Entonces se quedaría un poco el vídeo no me entero de lo que estoy haciendo, porque el que dibuja está usando atajos de teclado que no me salen. Entonces lo hago todo en pantalla. Eso también se aplica a la ilustración. O sea, si tengo que hacer líneas rectas, normalmente las hago a mano alzada. Eh, yo creo que al final se nota que trabajas más a mano, aunque sea una cosa de subconsciente, pero eh, yo a mí me funciona. Ya sé que se me oye forma un claro. Bueno, aquí rellenando los negros, hay veces que los relleno a mano y otras veces que los relleno con el bote de tinta. Depende también del tipo de ilustración, o cómo tenga el día o el tiempo que tenga. Me gusta rellenarlos a mano, porque quieras o no, creo que también se nota. Pero, pero también uso unas puntas de fieltro en la Cintiq que se las come como nada, y no es que sean muy caras como la tinta de impresora, que es casi sangre de unicornio, pero eh, luego tengo que estar cambiando de punta casi a cada cómic o a mitad de cómic. A veces uso dos puntas, entonces tengo que estar mirando un poco
inconscientemente de usar un poco el bote de pintura para no desgastar tanto la punta de fieltro. Que a mí me va mejor, no sé si los que uséis digital y los que uséis Cintiq, la que viene por defecto es una punta como de baquelita que es mucho más rígida y vende unas puntas de fieltro como recambio. Creo que tiene dos o tres de muestra en la base que viene con la tablet, que a mí me va mucho mejor porque dan una textura como rugosa y se acerca un poco más a la sensibilidad del papel, un poco solo. Hay gente que usa la misma punta dura pero se pone un protector de pantalla un pelín rugoso, que eso hace que también tengas esa sensación de no estar dibujando encima de una rachola. Aquí estoy contorneando los ojos. Voy modificando cosas durante todo el proceso del dibujo. Normalmente lo que hago es voltearlo para ver dónde están los fallos, no muy a menudo porque luego te das cuenta de que todo es un fallo, un gran fallo, pero sí es cierto que hay veces que cuando le das la vuelta ves cosas que no veías cuando estás acostumbrado a ver la ilustración en este sentido. Como veis voy variando el grosor del pincel. La mayoría de veces lo que hago es casi usar no casi un mismo tamaño pero casi y luego contornear un poco más gordo los bordes, o cuando ya haya hecho la distribución de los negros, cosa que planteo ya en el layout, voy modificando según como vea el asunto. Muchas veces lo que me pasa es que al hacer la figura con un contorno que a mí me parece bien, luego resulta que el fondo lo pongo negro y tengo que modificar la figura porque si no se ve más estrecha o se ve irregular. Pero bueno, esas son las movidas que me pasan día a día por no planificar demasiado la ilustración. Esto básicamente es un sketch, pero bueno, me hacía gracia sobre todo enseñaros cómo aplico las tramas, que también es una forma súper manual, seguro que hay mil atajos y seguro que hay mejores formas de hacerlo, pero básicamente a mí me gusta hacerlo de esta forma porque le da un aspecto así como antiguo. Yo soy antiguo y me gusta lo antiguo. Me gusta que tenga que la ilustración final tenga como un aire así, no viejo, pero que parezca un rollo así más antiguo. Luego lo veréis. Aquí sigo con la esfinge esta de Egipto. Básicamente con este pincel me lo hice yo. Cosa curiosa ahora que caigo. Veréis que trabajando con Clip Studio o con Manga Studio, lo que tengáis, eh, los pinceles con textura o los pinceles rugosos o los pinceles de acuarela o de aceite tienen una textura y un acabado. Yo como trabajo en blanco y negro puro, uso una capa de blanco y negro pura y estaría bien que experimentaréis con esos mismos pinceles en una capa de blanco y negro porque veis que el efecto que tienen es totalmente diferente a de una capa color RGB o en una capa en gris. O sea, podría ser perfectamente un pincel de acuarela y al hacerle que dibuje negro opaco os da una textura rugosa súper diferente y eso es muy interesante. Esta parte, exacto, sí, está en cámara rápida. Tampoco soy mucho de voltear la página por lo mismo. Aparte tengo una Cintiq un poco grande, no es esta que se gira sobre la base. Entonces tengo que ir girando el papel y tampoco tengo un atajo en el botón o no me he hecho con él. Entonces tengo que ir moviéndola con el cursor de la derecha del navegador de la ventana. Aquí sigo rellenando negros. El vídeo quedaba en unos 40 minutos, pero tardé como una hora y media o así en hacer la ilustración. Tampoco demasiado. Básicamente no era el objetivo del vídeo hacer una ilustración que luego... Esto me pasa a mí mucho. La cago con el bote de tinta porque no deja una línea bien cerrada. Y si la ilustración es de una resolución muy grande y hay mucho negro que meter, luego se me queda el Mac un poco colgado con el bote de tinta.
tengo que ir tirando para atrás. Espero que se me escuche bien el micro este, tampoco es un micro caro, pero vamos, supongo que... Bueno, si se me escucha ya es suficiente. Sigo rellenando negros. Me gusta este pincel porque da un rollo así como de brochazos. Y yo intento encaminarme a trabajar más la mancha que la línea. A pesar de que admiro mucho a la gente que trabaja en solo línea porque usan unos números de pincel muy bajitos y la línea muy fina y tienen que meter cantidad de detalles y luego les queda súper bien, súper currado. Pero yo he probado a dibujar así y soy totalmente incapaz. Creo que me obsesioné tanto buscando la mancha blanco y la mancha negro que ya no sé trabajar con línea pequeña. ¿Veis lo que os decía? Que estoy rellenando el negro a mano, no usando el bote de pintura. Básicamente dándole... Las líneas tampoco las hago rectas, sino que las hago a mano alzada, que es lo que le da un aspecto más orgánico. Y, y un poco de textura de la piedra. Básicamente la ilustración tampoco tiene nada del otro mundo. Es una cosa bastante básica, pero luego aplicando 4 o 5 truquillos, pues quedará más resultona. Como estuve mirando en YouTube vídeos y tampoco vi que había mucho vídeo y en este canal streamen dibujantes, o sea, la gente dibuja como Dios y va colgando unos vídeos que casi es imposible superar la gracia. ¿Veis lo que os decía? Esa es la capa que le aplico en azul con las diagonales para saber dónde va mejor que estén las figuras. La voy poniendo, la voy quitando cuando tengo la ilustración acabada, luego amplío, le doy la vuelta, la subo un poco, la bajo para buscar compositivamente el mejor aspecto final o que más me gusta a mí. También hay una parte de intuición, no es todo reglas inamovibles. Hay veces que me he currado una ilustración de 1000 detalles y he acabado publicando la portada con un cuarto de esa ilustración ampliada, con un efecto como de fondo borroso porque quedaba mejor y más diferente. ¿Veis? Aquí le doy la vuelta y veo que la esfinge pues está un poco como es los de los Goonies y voy corrigiendo cositas del faraón este. Exacto. La verdad es que casi siempre trabajo de la misma manera, ya sea una portada. Normalmente si es una portada pues te lo curras un poco más y tal, pero no necesariamente de echarle horas de trabajo significa que el resultado sea mejor. A veces te pasas de rosca. Y ya te digo, he publicado portadas que a lo mejor me han llevado 3 horas de trabajo y he hecho 1000 layouts que me han llevado el triple. Pero al final es como una búsqueda de cuál es la imagen que a ti más te gusta o lo que está claro es que para mí lo más sencillo es lo mejor, lo básico. Aquí sigo aplicándole cositas de la piedra para dar un poco de textura, como de piedra envejecida. Y casi, casi, casi tenemos la tinta acabada. Cuatro detallitos más y listo. La corbata. La verdad es que este diseño mola mucho. Me gusta casi más que el de la capa. Me gustan los héroes con traje. Vale, pues ya lo que sería la tinta ya la tendríamos lista. Un poquito más de sombra.
esto probé cómo quedaba, es la gracia del digital, probar cómo queda si sombreas, y luego me arrepentí por el fondo que le quería poner y acabé quitándolo. Veréis que en la siguiente parte del vídeo ese trozo negro no está. Me pareció mejor dejarlo en blanco. Si hubiera sido en fondo negro, sí hubiera quedado mejor, pero así no. Vale, pues listo, lo que os decía. Ahora está probando cosas para hacer en el fondo hasta que me decido por una y empiezo con la siguiente fase. Bueno, pues aquí volvemos con la segunda parte del vídeo. Yo he hecho un impasse, para vosotros no, para vosotros es instantáneo. Mira, aquí estoy escogiendo las tramas. En la parte de Clip Studio donde te puedes descargar cosas, ahí hay 1000 tramas, yo tengo varias descargadas. Siempre pongo un muestreo al lado, como veis ahí, para saber cómo quedaría respecto al dibujo, porque hay que recordar que luego el dibujo se baja de resolución. Entonces, si aplicáis una trama demasiado pequeña, luego se ve en gris, no se ven los puntitos, que es la gracia del asunto. Entonces, en la capa que te aplica cuando tú implantas la trama ahí, con el lápiz vas dibujando sobre negro y se va dibujando la trama. ¿Veis? Podéis aplicar mayor grosor o menor grosor, como si estuvierais trabajando con el pincel, pero lo que pintáis es trama. Esta trama, ahí a mano derecha, encima de las capas, luego creo que lo veréis un poco más en detalle, puedes modificar con un baremo la cantidad de puntos, la densidad de los puntos y el espacio que hay entre los puntos. Una vez que hayáis decidido qué tipo de trama de puntos queréis, de rayas o de lo que sea. Yo normalmente aplico casi siempre esta porque ya tengo comprobado que la resolución de 600, luego cuando la bajo de resolución se ve la trama, no se ve una mancha gris. Y simplemente voy aplicando la trama donde me parece como si estuviera aplicando grises. Eh, como veis, juego un poco con la iluminación, la que no he jugado con el negro, pero creo que le añade un matiz más, pues así como un poco más retro, y que a mí me gusta. Siempre me ha gustado trabajar con tramas, pero trabajar con tramas en papel o eres Javi Fernández o es súper engorroso. Entonces aquí es súper fácil y le da un efecto muy chulo a la ilustración, si es lo que buscáis, vamos. Aquí sigo aplicando trama. He alejado un poco la imagen para ver realmente si la trama se distingue bien. Y sigo poniéndole sombras al traje con la trama. Poco tiene mucho secreto una vez hayáis pillado el truquillo. Vamos, básicamente es como si pintarais con acuarela en gris, solo que eh, eh, si queréis quitar trama usáis el borrador. O sea, el pincel negro la aplica y el borrador la quita, exactamente como si estuvierais dibujando la ilustración ante esa tinta. Siempre le bajo un poco la densidad de la trama para que no se vea tan negra y se confunda con la línea. Hay veces que según el color, pues a veces pinto la trama de color o hago dos capas con diferentes tramas y las muevo un poco para hacer como un poco el efecto de acetato que queda muy chulo. Depende de lo que vayáis buscando, pero vamos, esto básicamente es ir jugando hasta que encontréis lo que a vosotros os guste. Sigo aplicando trama. Ya te digo, tenéis tramas de todos los colores y de todos los estilos. Hay cuadradas, bueno, eso queda ya, para mí queda demasiado artificial la trama de puntos, que es la de toda la vida. A mí me gusta el efecto que le da. De hecho, la uso casi en todas las ilustraciones o en portadas. La uso mucho. Aquí voy variando el grosor del pincel para no tener que rayar tanto, vamos. Básicamente le extiendo la sombra que ya había hecho con el negro con la trama y le doy un poquito más de volumen. Sobre todo a la esfinge, para que tenga un poco de textura de piedra. Luego veréis que toco un poco en la densidad de la trama para que veáis
lo fácil que es. Hay otra forma de aplicarla, que es hacer los grises con cualquier tipo de pincel, pero en gris, como si estuvieras aplicando unos grises normales, y luego hay un botoncito en Clip Studio que eso te lo transforma en trama difuminada, o sea, el gris clarito se va casi a desaparecer hacia el gris oscuro, que es la trama completa, y da un efecto mucho más chulo, pero para mí es un poquito más fotográfico, y lo he probado a veces y queda muy chulo, y es una forma bastante fácil de hacerlo, pero ya depende de lo que os digo, depende del efecto que queráis encontrar. A los antiguos nos gusta lo antiguo. Como veis, podéis seleccionar exactamente igual con el bote de tinta para llenar de trama áreas grandes. Es exactamente igual que lo otro. Con la ventaja de que podéis jugar con diferentes capas para aplicar una trama y luego quitarla cuando vayáis haciendo las pruebas hacia el final de la ilustración. A ver si os gusta el efecto o no. Yo supongo que se me oirá bien. Luego cuando acabe ya veremos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? La trama veis que sale en una capa que luego si queréis modificar o creéis que ya está terminada y queréis cambiarla de color, la tenéis que rasterizar arriba en el menú. Pero bueno, como esta ilustración no tenía intención de cambiar el color de la trama, pues no lo hago. Le voy dando ahí la textura un poco de piedra. Luego tengo varios pinceles que me he hecho yo de pulverizado de tinta y de otras cosas, que es una forma muy fácil. Encontréis mis vídeos en YouTube donde os dice cómo hacer los pinceles en Clip Studio, y ya veréis que le doy como un pulverizado de trama a la esfinge para que haga un poco más el efecto de piedra, que es básicamente la trama de pulverizado que yo uso a veces en las ilustraciones de blanco y negro, que me hice unas cuantas con cepillo de dientes, luego las escaneé, seleccioné el negro y me hice los pinceles. Eso es un mundo sin posibilidades que tiene Clip Studio y Photoshop. O sea, podéis hacer texturas de lo que queráis, fotos de huellas de neumático, madera, lo que sea. Hacéis una foto, la escaneáis, la metéis en el ordenador, luego la retocáis para que sea lo más cercana al blanco y negro posible, a no ser que lo que queráis sea una textura para poner encima de una foto, y sobre eso os hacéis los pinceles. Yo me he hecho pinceles de básicamente de todo. ¿Veis? Aquí con la ampliación se ve un poco mejor, que la trama de puntos no se pierde. Hay sitios que le haya puesto trama y decido quitarlas porque luego al alejar la imagen en volumen queda un poco confuso, queda un poco empastado. Y ya está. Ahora le quito el muestreo y básicamente lo de las tramas ya lo tendríamos. Ahora, no sé si ahora es cuando hago lo del pulverizado para que lo veáis, para darle un poco de textura a la piedra, creo que sí. Ahora cuando acabe de hacer el Moon Knight, lo acerqué un poco en zoom para que se aprecie mejor. Como veis, da un efecto muy guay la trama. Siempre que os guste este tipo de ilustraciones. ¿Veis? Ahí toco el botoncito para acercar o alejar los puntitos o la densidad. Está ahí justo encima de las capas. Como veis, siempre alejo la imagen para que no quede empastado. Es muy fácil trabajar a ese tamaño. ¿Ves? Ese es el pulverizado. Ahí le empiezo a dar pulverizado de tramas con el pincel para dar un poco de textura de piedra. Le voy tocando el tamaño. Ahora no estoy pintando con tinta, estoy pintando con trama, solo que con el pincel de pulverizado, que hace que quede más chulo porque da como un efecto de piedra que también me vale mucho para la lluvia. Yo uso mucho este pincel y os recomiendo que probéis y hagáis pinceles de todo lo que se os ocurra, porque encontráis efectos que luego van a definir un poco el estilo que tengáis a la hora de dibujar, por lo menos los acabados. ¿Qué hago aquí? Ya no me acuerdo. Doy mil vueltas para todo, lo sé, pero es que como que tengo automatizado la forma de trabajar y ya me resulta muy difícil cambiármela. Seguro que hay mil atajos y mil formas de hacerlo mucho más fácil, pero bueno, esta es la mía. Creo que ahora lo que aplico, ¿veis? Lo que os digo, la plantilla para saber la composición.
Ahora tengo varias texturas grabadas. Esta en este caso es de papel antiguo que como era de un color arena muy de en plan Egipto, pues me venía de perlas. Y lo que haré será empastarla detrás como fondo. Además también da un aspecto de papel antiguo, como ya os he dicho que me gusta lo antiguo. Pues aquí le coloco el gris antes de ponerle el fondo con la trama por encima, para que se vea la trama, pero la esfinge quede un poco más oscura para que se destaque el blanco del Moon Knight, porque en este caso el personaje es blanco. Entonces lo que hago es rellenar de grises toda la esfinge, pero la coloco en una capa de multiplicar, para que se vea el fondo de texturizado que le pongo después y coja un poco de ese color. Esto te ahorra tiempo. De la otra forma tendría que pintar esto de un color arena. No quería meterle más grises ni más textura porque ya quedaría demasiado empasto al dibujo, y lo que busco es que algo quede sencillo, rápido y fácil. Ahí le toco la densidad para aclarar un poco más el gris, y básicamente ya tendríamos la esfinge hecha. Ahora se trata de copiar esta capa y ponerla de fondo. De esta ya os puedo decir que esto es una foto que hice yo, pero que hay 10.000 que hay en internet que os podéis bajar. Aquí la ajusto al fondo y como veis, la esfinge queda ya del color arena, pero un poco más oscura para que se diferencie con el Moon Knight. Siempre debajo del todo, por encima del blanco, pero debajo de la trama, porque si no, no se vería la trama. Y las capas de encima multiplicar menos la trama, claro. Ahora lo que haré será bajarlo un poco, porque ya me parecía que la estación era muy oscura, y aclarar, básicamente quitarle el papel al Caballero Luna para que destaque la figura en blanco. Aquí hago un seleccionar, que seguro que mucha gente lo hace de otra manera, es mucho más fácil, pero yo como soy un poco paleto pues lo hago así. Y lo que hago es quitar el reborde, pues borrarlo sencillamente con una goma. Eso le da el efecto blanco y hace que el ojo se nos vaya al personaje también. Y hay que pensar un poco en todo. Cuando hacéis ilustraciones así o hacéis portadas, para mí lo primero es la composición, y luego a la hora de ejecutar, pues básicamente casi siempre lo hago igual, pero donde creo que se marca la diferencia, a no ser que seas un crack dibujando, es en el efecto final de la portada. Y cómo llegues a eso, pues bueno, pues hay mil formas, pero lo que queremos es que el personaje central se destaque, que te vaya la mirada allí, y que compositivamente y sobre todo en formato pequeño, que es como se ve en la mayoría de las portadas de las redes sociales, funcione. Aquí le acabo de quitar el tono arena al Caballero Luna, y lo que haré después, como os decía, es usar otra capa que tengo guardada de texturas, en este caso de textura de papel viejo agrietado, pero lo tengo solamente con las grietas, o sea, tengo seleccionado en una capa solamente las grietas y el polvo del papel, con lo que la puedo cambiar de color y empastarla aquí encima. Ahora lo veréis más fácilmente cuando lo haga. Aquí estoy acabando lo del Moon Knight. Como siempre voy tan rápido que me dejo la corbata. No sé si he dicho que era muy chulo este diseño, rediseño del personaje de Clancy Albion, me gustó mucho. Os recomiendo la miniserie. ¿Qué hago aquí? Ah, vale, sí. Esto también es otra cosa con la que podéis jugar. Básicamente el dibujo sin línea. Lo que hago es probar cómo funciona la luna o el sol en este caso en diferentes sitios para lograr una mayor composición. Aquí podría seleccionar, pero lo que suelo hacer es usar la herramienta del círculo, porque así uso el mismo pincel que he usado y queda como una textura un poco más rugosa, que no que si simplemente seleccionas y borras. Y estoy probándolo aquí en diferentes sitios a ver cómo me gusta más. Al final me decido por uno. Me gustaba el tema de que pillara parte de la figura, no sé. Ya os digo que pruebo varios hasta que al final encuentro. Ahora es porque estaba grabando el vídeo y tampoco quería que se hiciera eterno, pero esto normalmente, ¿veis? Ahí tengo la plantilla que yo uso para saber. Pero normalmente yo con esto me tiro media hora, solo arriba, solo abajo, solo a la izquierda, solo a la derecha, le doy vuelta a la figura, la goma grande, la goma pequeña.
pero bueno, tampoco tiene mucho follón la ilustración, y así abreviamos un poco porque si no va a durar esto más que... Ahí pruebo un poquito más abajo. Creo que al final me decido por una un poquito más pequeña. Ahí. Sí, exactamente. Toca la figura pero poquito. Ahí está. Esto simplemente es borrando el fondo que hemos puesto, ¿eh? No estamos pintando encima. Ahí está. Y ahora lo que haremos será, como os digo, ahora le pondré un poco, volveré a usar el pincel de pulverizado para darle unos cuantos efectos antiguos, como de polvo saliendo del caballero luna o de viento. Yo es que este pincel lo uso para todo. Os recomiendo que os hagáis unos cuantos de pulverizado. No sé si se ve por ahí, supongo que si lo ampliáis, que tengo 3 o 4 pinceles ahí, incluso uno de murciélagos para las ilustraciones de Batman, que he usado más de una portada y luego ha quedado chulo. ¿Veis? Directamente con color, no dibujo. Que eso queda bastante guay y cuesta nada y menos. Y da un efecto así como de viento. Así. Que luego cuando empaste las texturas de papel antiguo quedará un poco uniforme. Este pincel también lo uso luego para borrar las texturas que os he dicho antes, porque si usara uno normal se verían los huecos demasiado. Entonces uso este y lo que hace es como quitar. Sé que ahora es difícil de entender, de hecho no me entiendo ni yo, pero luego cuando lo veáis lo vais a entender a la primera. Ahí está la gracia de los vídeos. A ver, pues bueno, aquí ya casi si no me equivoco. Aquí lo que hago es enmarcar ya la imagen, porque así me confunde y entonces veo realmente cómo va a quedar la imagen final. Como no quiero cortarla, porque no sé si luego la voy a tener que mover, lo que hago es ponerle el marco blanco y eso me da una idea de cómo va a quedar la ilustración enmarcada finalmente en tareas de composición, para saber si está exactamente donde yo quiero que estén las figuras. Así es difícil de verlo, pero con el marco blanco resulta mucho más fácil. Aquí es simplemente tocar densidad de la trama y tal, porque con el color... Aquí tenéis otra de mis escaneadas con una capa arriba que simplemente pilla las grietas negras. En este caso, ¿qué he hecho? Pues simplemente copiar y pegar, y ahí la adapto al tamaño. ¿Veis? Ya empieza a coger el rollo pulp de cómic antiguo. Ahí la ajusto. Normalmente lo que hago una vez que está puesta es, a veces te queda una mancha encima del personaje que no quieres que esté, o la ves demasiado cargada, de puntos negros o de grietas. Entonces lo que hago es usar el pincel de pulverizado y, y, y ir borrando las partes que no me interesan, como en este caso. Aquí he cogido el pincel de pulverizado y voy borrando un poco las grietas y el polvo. Exacto. Así. Veis que está un poco parado después. No es que me quede yo pensando lo que voy a hacer, sino que es el ordenador que se ha colgado. Aquí lo tenéis. Porque cuando usas pinceles grandes y tiene que pensar mucho, pues a veces se ralentiza un poco. Pero bueno, básicamente espero que pilléis la idea. Si yo lo hubiera hecho con un pincel o con un rotulador normal, cuando hubiera quitado esos puntitos se hubiera visto la ilustración como un hueco y hubiera cantado mucho. En cambio, al hacerlo con este pincel de pulverizado, va eliminando puntitos pequeños y grietas, pero deja otros, con lo que es menos perceptible. Muchas veces lo pones y te han pastado encima del personaje o encima de un ojo o en el punto negro o el punto blanco, y con esto pues lo quito más fácilmente. Ahí sigo quitando pulverizado. Depende del color de fondo de la ilustración, me interesa más que se vea el blanco o que se vea el negro.
En este caso, como es una ilustración bastante clara, eh, tampoco quería que se viera demasiado negro y casi me interesaba más que fuera blanco. Aquí pillo la misma capa, solo que la cambio de color. La pongo en blanco y luego a la hora de pegarla, para que no quede empastada donde estaba la negra, lo que hago es voltearla horizontalmente y verticalmente o ampliarla más de tamaño o menos para que dé un efecto diferente, que si no quedarían los puntos en el mismo sitio que los negros y se verían las manchas en los mismos sitios que los otros. Aquí la ajusto un poquito más en función a lo que quiera, donde quiera que se vea más envejecido o menos. Normalmente en estos escaneados que dice las puntas están muy envejecidas y tal, pero bueno, como se puede ampliar y reducir, pues luego lo vas ajustando como tú veas. Y básicamente es que ya estamos casi acabando. Es quitarle un poco el pulverizado blanco a las partes que no me interesen. Aquí lo hago un poco más pequeño porque me he dado cuenta que lo había hecho demasiado grande y las grietas y el polvo se ve demasiado grande. Y luego marcarle ilustración y poco más. Recortar y pegar. Como veis nos ha llevado una horita, 40 minutos el vídeo, pero una hora y pico, y queda bastante resultona con 4 herramientas que además las podéis tener guardadas, o sea que las podéis usar siempre que queráis. Una cosa que no es que la uséis una vez, sino que aquí lo que hago es ir probando un pulverizado y otro, a ver cómo queda. Y aquí lo que hago es ponerle un poquito más, porque no se distingue mucho de pulverizado blanco de polvo de encima de la estatua, con el mismo pincel, que ese también queda súper chulo con la lluvia. Y 4 retoquitos, o sea, podéis desenfocar un poco si queréis para que se note más el calor, o podéis darle las vueltas que queráis, pero básicamente es color básico, 2, 3 colores como mucho, un poco de trama, 2 o 3 capas de textura y a correr. Sencillo y resulta. Aquí le pongo el marco para ver si me satisface del todo, y luego lo que hago es poner una capa abajo en blanco, porque como las tengo en transparencia para ver dónde queda marcada la figura, se nos verían las líneas azules de la base del papel. Entonces lo que hago es poner una capa blanca del todo debajo, encima de la del papel de Marvel. Así. Y ahora simplemente es recortar y acoplar la imagen. Bueno, y aquí está todo. Espero que os haya gustado, espero que lo pongáis en práctica, por eso lo he puesto a velocidad normal, para que podáis echarle un ojo a las teclas que he tocado, pero vamos, que no hay nada que haya que ser ingeniero para hacerlo, sino que es un poquillo de gracia a gusto y tener un poco de material de fondo, que nunca es tiempo perdido tener escaneados de texturas y ir jugando con ellas hasta encontrar el efecto que queréis de lo que buscáis o de lo que queréis que quede. Así que ahí está. Otro vídeo más. Recordad suscribiros al canal de streaming de dibujantes y a dibujar mucho, que es la única forma de la que se aprende. Y os hago un zoom para que veáis el efecto final y ya está. Ahí tenéis. ¿Veis el efecto que hace el polvo de las texturas? Es negro y el blanco queda como de papel envejecido. Por eso he hecho un zoom ahí, porque a veces no se aprecia demasiado. Así que listo, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un abrazo.